Los invitamos a hacer un recorrido por las producciones pampeanas. Visitaremos productoras y productores que han evolucionado hacia las buenas prácticas agrícolas. Te vamos a mostrar cómo en La Pampa producimos alimentos de calidad cuidando el medio ambiente. Bienvenidos a Producir Conciencia. Bienvenidos a una nueva edición de Producir Conciencia. En un año lleno de emociones, en donde fue hermoso recorrer la provincia y conocer a tantos productores y productoras que hacen tantos cultivos diversos aquí en nuestra querida Pampa, no queríamos dejar a nadie afuera, así que continuamos con otro resumen de lo que fue lo mejor del año. Bueno, y estamos finalmente acá con Nora Perotti de Azafrán Mediterráneo. Nora, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Bueno, contanos cómo nace esta idea de hacer azafrán acá en la provincia de La Pampa. Bueno, hace ya varios años, sí, hace 8, comenzamos con un emprendimiento familiar. Compramos bulbos, o sea, surge la idea por parte de un amigo que le comenta a mi esposo. Entonces nos fuimos a Villa General Belgrano a conocer de qué se trataba esto del azafrán y ahí fue donde surge el emprendimiento familiar. Pero digamos que para que pensaran en azafrán estaban buscando hacer algo realmente disruptivo y distinto para la provincia. No. ¿A qué te dedicabas antes? Contanos un poco de vos. Bueno, yo trabajaba como maestra. Es más, seguí trabajando después porque me jubilé recién el año pasado y mi esposo era carpintero. Entonces, cuando le comentan de esta idea, no era para hacer lo que tenemos ahora porque no teníamos ni idea de qué se trataba. Pensamos que, como era un cultivo, se iba a plantar en suelo. Y como en el predio nosotros tenemos lugar, pensábamos, bueno, en la parte de la quinta donde no hay nada, plantamos azafrán. Resulta que cuando fuimos a conocer lo que era el azafrán, la plantación de azafrán en Villa General Belgrano, nos encontramos con algo totalmente distinto a lo que llevábamos en mente. A lo que se imaginaban. Sí. Igualmente, a mi marido le gustó, lo pensamos y enseguida puso manos a la obra. Se hizo la compra de unos bulbos, lo compramos esa cantidad de bulbos, en aquel momento eran alrededor de 800 y algo, entre mi mamá, mi marido y yo hicimos la primera compra. Se plantaron, siempre tuvimos el asesoramiento de Edgardo, que era personal de Azafrán Mediterráneo en Villa General Belgrano. Y tuvimos un rinde espectacular. Entonces, al año siguiente, Edgardo y 3 amigos vienen y traen bulbos para que nosotros, acá en el campo, lo cuidáramos. Entonces ya empezamos a hacer más cajones. Los cajones no eran como los que se ven ahora de material, o sea, de ladrillo, sino que eran de madera y de nylon, el común nylon de silo bolsa. Y así empezamos. Contame un poquito cómo fue ese proceso, más allá del acompañamiento y del asesoramiento que recibieron, para comenzar justamente a saber cómo tenían que sembrarlos, cómo eran las características de requerimientos en cuanto a la temperatura, la humedad. Bueno, todo ese aprendizaje se hizo con el Google y con el acompañamiento de Edgardo. Los bulbos necesitan un sustrato específico, necesitan temperatura, o sea, frío, porque es un cultivo de invierno. Tuvimos que aprender cuándo se plantaban, cómo se plantaban y en el momento en que se cosechaban. Es un cultivo que lleva 6 meses y medio, porque se plantan en marzo y se cosechan a fines de septiembre o principios de octubre. Todos los meses de frío. Por ejemplo, en este momento, con el frío que está haciendo, con las heladas que hay, el cultivo está bárbaro.
le viene bárbaro. El año pasado tuvimos un invierno templado, entonces no le gustaba tanto, porque cuando empieza a hacer calorcito, la planta sabe que tiene que empezar, como quien dice, a morir, a entregarse. Y con ese invierno cálido no desarrollaba. Igualmente tuvimos un rinde espectacular, porque lo que nosotros llamamos rinde está debajo de la tierra. Claro. Entonces el calor del invierno que tuvimos el año pasado no le afectó en lo absoluto. Simplemente ponía un poquito amarillenta las hojas, como que empezaban a secarse, pero fue bárbaro igual. Y bueno, y así fuimos, se fue aprendiendo, se plantó el primer año, se llevó a cabo la cosecha, bárbaro, porque la verdad que no teníamos ni idea, y es vivir 6 meses con el corazón en la garganta porque no sabes qué vas a sacar debajo de la tierra. Nora, mencionabas esto de que lo que ustedes producen justamente está abajo de la tierra, entonces por ahí lo que sucede por arriba no los afecta tanto. Y a esa pregunta quería llegar, porque claro, uno viene por ahí, piensa o está esperando a ver la flor de azafrán, pero no, ustedes acá lo que producen es el bulbo. Exacto, nosotros somos productores de bulbos. Somos una sucursal de Azafrán Mediterráneo, que es la empresa que produce azafrán, pero en sí nosotros producimos bulbos. ¿Por qué? Porque es lo que le da más rentabilidad a las personas que compran esos bulbos, y nosotros somos quienes le prestamos el servicio de atención en las sucursales. Hay algunas de las sucursales de la empresa que sí, por supuesto, sacan flores, porque ellos también elaboran productos en base al azafrán. Claro. O sea, tienen el azafrán en hebras. Lo que nosotros sacábamos, sí, perdón. Porque en algún momento produjeron flores acá. Exactamente. Cuando nosotros trabajábamos solos, como Azafrán Rancul en nuestros inicios, antes del 2022, nuestro campo producía flores, y muy poquitas, por supuesto, porque para sacar 1 kilo de azafrán necesitas obtener 160.000 flores o tal vez un poquito más. De cada florcita, que son hermosas, obtenés solamente 3 estambres. Claro. Es un trabajo muy delicado. Sí, sumamente delicado. Cuando uno googlea, cuando uno lee, dice que las manos apropiadas para desbriznar son las manos de mujer. Sí. Porque tiene que ser un trabajo muy delicado. Claro. Bueno, estamos junto a Fabián Raca acá en este lugar llamado Vivero Renovales. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, contanos un poquito cómo surge la idea de hacer un vivero, pero de plantas autóctonas, porque todos estamos acostumbrados a ir viveros, hay 200.000, pero de plantas autóctonas, sos el único, creo. Sí. O el primero, por lo menos. Exacto. No, siempre hay gente que hace plantas autóctonas, pero bueno, vivero encarado como vivero productor, independiente, con todo una cuestión alrededor, digamos, de producción Sí, estable y en gran escala, sí, somos el único. Muy profesional todo. Exacto. Contanos cómo surge la idea de iniciar esto. No, hace más de 20 años, eso fue algo que se fue dando gradualmente por el interés primero por este tipo de vegetación a nivel personal, y bueno, después observar que en la provincia por ahí iban a venir algunas condiciones climáticas que iban a ser cada vez un poquito más extremas, un poquito más adversas, y que iba a hacer falta empezar a tener una vegetación que se bancara menos riego, justamente porque va a haber cada vez mayores problemas para acceder al agua para riego. Eso fue en principio, digamos, ¿no? Una necesidad de empezar a contar con una forestación de bajo mantenimiento. Bueno, dijimos, son las nativas. Bueno, si son las nativas, bueno, el asunto es cuánto se pueden cultivar, qué especies, qué velocidad de crecimiento. Entonces empezó toda una etapa experimental
que llevó varios años y bueno, justamente probando cada especie, ¿no? Para satisfacer las diferentes necesidades de forestación de bajo mantenimiento en un comienzo. Suponete cercos, sombra, algo de estética, jardinería, bueno, diferentes requerimientos que había dentro de lo que es la forestación, ya sea urbana, periurbana o rural, y que se pudiera satisfacer con nativas de bajo mantenimiento. Así que bueno, ese fue un poco el inicio del vivero, esa serie de experimentos que nos fueron dando cada vez más aliento, digamos, en los resultados. Llegó un momento que dijimos, bueno, esto vale la pena y lo vamos a encarar ya más en serio como vivero. Si bien el vivero empezó, diría que con todo este trámite, con todo este proceso, allá cerca de fines del 98, 99. En una época en donde la gente poco pensaba en la forestación nativa o en las plantas nativas y más bien tratábamos de ir en contra de la naturaleza, tratando de poner todo lo que no fuera de acá. Claro, exactamente. Sí, es un poco una cultura de un siglo que tenemos encima, ¿no? No es tan fácil de manejarse a nivel, más que nada, justamente cultural. Vendría a ser como el principal impedimento en realidad. Entonces, amigarse de vuelta con un montón de cosas, y más que nada de la vegetación nuestra, que estaban por ahí mal consideradas, pero de manera confusa, porque una cosa es la aplicación productiva en un campo agrícola y otra cosa son las necesidades forestales. Entonces, un poco como que sí, bueno, esto no se lo come la vaca, pero te sirve para otra cosa y le sirve a otros bichos y que te ayudan a vos a controlar tus plagas y así. Y exacto, ahí podemos decir, como sucede con la mayoría de las empresas, digamos que dependiendo de la época se van beneficiando de lo que llamamos las tendencias, ¿no? Y ha habido hace muchos años como una tendencia a esto de volver a lo natural, a lo nativo, a entender cómo funciona la naturaleza alrededor nuestro, ¿no? Comprender un poco y tratar de ayudar un poco más. Sí. Yo creo que desde diferentes justamente caminos se llega a esto, ¿no? Diferentes necesidades, desde gente que busca a través de la permacultura, de gente que busca a través de lo orgánico, hasta cuestiones de líneas filosóficas, diría, claro, ¿no? Que, bueno, cada uno sabrá qué lo lleva a conectar con eso. En lo concreto, nosotros empezamos a tratar de tener plantas para, bueno, abastecer todos los caminos posibles. En esa búsqueda, digamos, de las plantas, sabemos que todo lo que tiene que ver con las nativas, sobre todo los árboles, son, como vos mencionaste antes, de un desarrollo muy lento. Aparte son bastante difíciles. En el común de la gente sabe que trasplantar un caldén es prácticamente imposible. Bueno, ¿cómo fue que vos fuiste logrando desandar todas esas cuestiones? Bueno, en ese proceso de experimentación que te comentaba al comienzo, fuimos detectando que no todas son lentas, que algunas son cuestión del tipo de mantenimiento que le haces, ¿no? El tipo de cuidado que le das, el tipo de poda. Del manejo. Del manejo, exactamente. Es decir, hay plantas que son mucho más rápidas que otras. No todo en el monte es lento. Siempre tenemos como referencia el caldén. O sea, lo que pasa es que se cría unos 30 a 40 centímetros por año, ponele. Pero bueno, eso sin ayuda, ¿no? Estamos hablando de que es lento algo que no hemos cultivado. Es lento sí solo, porque está sobreviviendo solo sin ayuda. Entonces, a veces tiene que desarrollar unas raíces muy profundas, eso les lleva tiempo antes de crecer para arriba. Pero bueno, ¿qué les importa a ellos perder 40, 50 años de su vida en desarrollar las raíces, en crecer, si después van a vivir siglos? Claro. No, el problema lo tenemos nosotros. Exacto, es cierto. Y aparte esto que vos mencionaste bien, el sobrevivir, ¿no? Porque generalmente se dan en climas como el nuestro sumamente difíciles. Sí, porque estamos hablando de una evolución de millones de años. O sea, en buena parte de acá de La Pampa tenés que pensar que estaba el mar, que era el Rocanense, era un brazo del Atlántico que entraba acá todo al oeste de La Pampa. Norte de Patagonia, sur de La Pampa, suroeste. Y imagínate que no era cualquier mar, porque vos vas a Puelén y encontrás bancos de coral fósil. Eso te indica un mar de características templadas. No sé si cálido, pero por lo menos templadas. El coral no se da en un mar helado.
Entonces, las condiciones han sido muy otras, ¿no? Desde la megafauna esa que había acá, en todos estos deslindes de Neuquén, La Pampa, todas esas cuestiones que hayan en el registro fósil, los paleontólogos, dan cuenta de bichos muy grandes. Esa megafauna no vive de un yuyito, ¿no? Entonces, estos árboles, sus ancestros o ellos en otra etapa de su evolución, no sé, porque eso muy bien no se sabe, ¿no? Se estudia y dentro de lo posible todo, y todo es un proceso muy lento, la investigación, pero el desarrollo y la adaptación de todas estas plantas desde aquella época de tenerlo todo, tener un mar, tener evaporación, tener otras condiciones de vida, vapor, tener mucha humedad a disposición. Imagínate que no existiría la cordillera y vamos para abajo en vez de ir para arriba, ¿no? A no tener nada, ese proceso que duró millones de años y el agua cada vez un poquitito más lejos, a medida que se fue retirando el mar, y cada vez más viento, y el mar se iba retirando y te iba dejando salinidad también. Entonces, empezar a desarrollar adaptaciones para sobrevivir, y esas adaptaciones incluyeron no solamente algo que es de la planta solo, sino que la planta es como una sociedad, como una asociación. La planta sobrevivió en asociación con miles de especies, de bacterias, de hongos, de virus, de pájaros, de insectos. Y bueno, esa adaptación de millones de años es lo que vemos nosotros así muy a la pasada, como diciendo, mira el monte. Y sin prestar atención. Y sin prestar atención. Sin embargo, eso es algo muy complejo y bueno, Que es hora que empecemos a mirar y a apreciar un poco por lo menos más. a respetar en la dimensión que tiene, porque del todo no se conoce. Bueno, estamos con Daniel Salinas, productor de plantines hortícolas. ¿Lo dije bien? Plantines de hortícolas. Los plantines que usamos en la huerta habitualmente. Exactamente. La realidad es que uno haciendo la recorrida por Toay no se imagina que metido en el centro de la ciudad encontramos un productor tan importante. ¿Cuántos plantines producís, Daniel? Mira, buenas tardes ante todo. Estamos produciendo, en realidad la cantidad de plantines es medio no especificada, porque el monto es grande. Pero bueno, se está produciendo más o menos entre 30.000 y 40.000 plantines por temporada. Es muchísimo. Es muchísimo. ¿Y producís sí. de todo? De todo lo que es huerta, por ejemplo, tomate, lechuga, todo lo que es para la huerta. Así que, pero bueno, se ha producido más. Hemos llegado a producir hasta 50, 60.000 plantines. Cuando arrancamos con la Expo Vivero y vendiendo a todos los productores acá, y principalmente a las de las huertas. Claro. Todo lo que hace el huerto en el fondo de la casa, todo eso. Pero bueno, las épocas han cambiado a lo que hacíamos antes, hace 6, 7 años atrás. Ahora el poder adquisitivo es mucho más grande, es decir, cuesta más. Entonces cada vez la gente consume menos. Pero igual se hace. Cada vez hay más gente que se vuelca a tener su propia huerta en casa, producir sus alimentos. Porque la juventud por ahí muchas veces ahora es que se está volcando a eso, hacer en el fondo de la casa, hacer un invernadero, hacer una huertita, en maceta, en tarro, en lo que sea. Entonces, bueno, por lo menos para nosotros nos sirve. Saber cómo se produce el alimento que consumimos. Sí. Pero contanos un poquito, antes de meternos de lleno en el mundo de los plantines, ¿cómo comenzás vos con esta actividad? Y nosotros comenzamos en el 99 viniendo acá con verdura, repartiendo verdura. Y después, bueno, se dio la coincidencia que encontramos un productor que quería producir y entramos a producir en Toay. Y ahí arrancamos. ¿Pero ya habías producido alguna vez o no tenías? No. ¿Comenzaste de cero? Comencé de cero acá en Toay, acá en Santa Rosa, La Pampa. Venía de Mendoza con algo, viniendo, sabiendo de lo que era la producción. ¿Sos mendocino? Soy mendocino. Por eso es que, ¿cómo se llama? Bueno, la cultura uno la tiene sobre la hortícola. Claro. Y bueno, arrancamos bien, tranquilo. Y después como que dejamos un tiempo de producir, por el tema de los alquileres y todas esas cosas. Seguimos otra vez en la calle y volvimos a los 4 o 5 años a volver a producir otra vez en otro lugar. Y hemos dejado hace 2 años el tema de la producción por el tema de que todo lo que es
es tierra, para nosotros se nos complica, no tenemos. Entonces decidimos hacer el plantín para los huerteros. Claro, porque tu plan original era producir verduras, digamos. Exactamente, producir verdura, pero bueno, vimos que la gente acá no hay muchos que hacen los plantines y hay muchos productores. Entonces decidimos hace un año que estamos con el tema del emprendimiento firme para producir para los grandes productores que hay acá. Estamos haciendo producción, estamos entregando a Winifreda, a Talibarroca. Casualmente vinieron hace unos días de Mayer y llevaron de Mayer. Hay un productor acá también de Santander de Toay, que es Burgo, y le estamos produciendo algunos plantines para él. El señor de Winifreda, que hace muchos años que produce, es Barbera, y le estamos produciendo también para él, al municipio. ¿Encontraste tu nicho? Ahí, el lugar donde teníamos que hacer. Ya lo veníamos sondeando hace años y bueno, se dio y bueno, lo estamos haciendo, de a poco lo estamos haciendo. Y es 100% agricultura familiar, porque este es un emprendimiento familiar. Sí, Sabemos a tu señora también trabajando, ayudándote, y nos decís que también a veces vienen los nietos y participan. Exactamente, sí, participan los nietos, a veces los hijos principalmente, así que bien, es todo familiar, no hay nada, y si no estamos nosotros, viene un pariente, un primo, un sobrino y nos ayuda, así que es todo familiar. Todos a tender una mano. Atender una mano porque pagar gente por ahí a veces no se puede. Y en este proceso en el que vos comenzaste con este emprendimiento, ¿te imaginabas este crecimiento, digamos, tan vertiginoso? Porque hoy cuando uno pregunta por plantines y más acá en la zona y te dicen, anda a verlo Daniel Salinas. Sí, hemos agarrado un prestigio bueno porque hay gente que vino de afuera, de 25 de mayo, han venido de distintos lugares para Expo Ibero y todos los años nos compran a nosotros. Entonces, la calidad que estamos haciendo es buena. Uno ya sabe de producción, entonces busca el mejor tomate o la mejor calidad de semilla para que pueda producir y que pueda tener frutos, si no, no sirve. Diste en la clave en el comentario, porque a veces cuando uno va a hacer su huerta en casa o los productores a la hora de sembrar lo tienen por ahí mucho más claro, no da lo mismo cualquier plantín. No. Eso lo aprendimos hace un tiempito en el Ceret, en una visita donde nos explicaban el comienzo de esa semilla y en el tipo de sustrato que germine, digamos, es fundamental para después el desarrollo de esa futura planta. Exactamente, sí, tiene un proceso, la planta tiene un proceso, el sustrato que tenés, lo que le echás, lo que no le echás y cómo la vas llevando a la planta también. Y bueno, y buscar buenas semillas que es lo principal. Así que bueno, estamos tratando de que el que lleva una planta de tomate le produzca, pueda comer, toma su tomate y pueda volver de vuelta. Esa es la idea. Y el sustrato también lo preparan ustedes, que es una de las cosas que veíamos. Sí, el sustrato de todo lo que es maceteado lo hacemos nosotros, claro. Lo que es tierra. Hacemos una mezcla de tierra y el sustrato que uso para germinar lo estoy comprando porque es medio complicado para el tema de la semilla. Tiene que ser buen sustrato, si no, no nace. Claro. Hemos hecho varias experiencias y no los han ido resultados. Y ya saben cómo resulta. Sí, cómo resulta. Así que estamos ahí, cerquita. Y en tus épocas en las que hacías huerta, ¿has llegado a hacer huerta acá en Santa Rosa y en Toay? Sí, en la época que hicimos huerta, vendíamos en la feria de las vías, teníamos huerta acá, teníamos 7, 8 invernaderos, vendíamos el municipio de Toay también. ¿Y qué producían? Todo lo que era lechuga y acelga, era lo que más se producía. El tomate por ahí lo sabíamos producir porque es una provincia donde tenés que tener mucha tecnología para tener un buen tomate y competir con el tomate que viene afuera. Entonces son muy pocos. El tema de la hoja en la pampa anda mejor. Todo lo que es lechuga, acelga, raiceta, todas esas cosas camina, rúcula. Esto fue todo por hoy. Les deseamos que tengan un hermoso año, un excelente comienzo de un año nuevo y los esperamos con un nuevo programa y mucho más Producir Conciencia.